Es el Centro de Operaciones de Radio Fiscal MX. Mucho gusto en saludarles. Estas son las noticias más importantes a la hora, aquí en su noticiero fiscal. La cápsula informativa de este día es la solicitud de información fuera de una visita domiciliaria por parte de la autoridad fiscal. El fundamento legal se encuentra en el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación. Cuando las autoridades fiscales soliciten de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros informes, datos o documentos, o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella para el ejercicio de sus facultades de comprobación fuera de una visita domiciliaria, se estará lo siguiente. Fracción primera. La solicitud se notificará al contribuyente de conformidad con lo establecido en el artículo 134 del presente ordenamiento. Fracción segunda. En la solicitud se indicará el lugar y el plazo en el cual se debe proporcionar los informes o documentos. Fracción tercera. Los informes, libros o documentos requeridos deberán ser proporcionados por la persona a quien se dirigió la solicitud o por su representante. Fracción cuarta. Como consecuencia de la revisión de los informes, datos, documentos o contabilidad requeridos a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, las autoridades fiscales formularán oficio de observaciones en el cual se harán constar en forma circunstanciada los hechos o omisiones que se hubiesen conocido y entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales del contribuyente responsable solidario, quien podrá ser notificado de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de este código. Fracción quinta. Cuando no hubiera observaciones, la autoridad fiscalizadora comunicará al contribuyente o responsable solidario mediante oficio la conclusión de la revisión de gabinete y los documentos representados. Fracción sexta. El oficio de observaciones a que se refiere la fracción cuarta de este artículo se notificará cumpliendo con lo señalado en la fracción primera de este artículo y en el lugar especificado. En esta última fracción citada, el contribuyente o el responsable solidario contará con un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente en el que sufra efectos la notificación del oficio de observaciones para presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal. Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o cuando la revisión abarque, además de uno o varios ejercicios revisados, fracciones de otro ejercicio, se ampliará el plazo por 15 días más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de 20 días. Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en el oficio de observaciones si en el plazo probatorio el contribuyente no presenta documentación comprobatoria que los desvirtúe. El plazo que se señala en el primero y segundo párrafo de esta fracción es independiente del que se establece en el artículo 46A de este código. Fracción séptima. Tratándose de la revisión a que se refiere la fracción cuarta de este artículo, cuando ésta se relacione con el ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos 179 y 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el plazo a que se refiere la fracción anterior será de 2 meses, pudiendo ampliarse por solo una vez por un plazo de 1 mes a solicitud del contribuyente. Fracción octava. Dentro del plazo para desvirtuar los hechos u omisiones asentados en el oficio sin observaciones a que se refieren las fracciones sexta y séptima, el contribuyente podrá optar por corregir su situación fiscal en las distintas contribuciones, objeto de la revisión mediante la presentación de la forma de corrección de su situación fiscal, de la que proporcionará copia a la autoridad revisora. Fracción novena. Cuando el contribuyente no corrija totalmente su situación fiscal, conforme al oficio de observaciones o no desvirtúe los hechos u omisiones consignados en dicho documento, se emitirá la resolución que determine las contribuciones o aprovechamientos omitidos, el cual se notificará al contribuyente cumpliendo con lo señalado en la fracción primera de este artículo y en el lugar especificado en dicha fracción. Para los efectos del primer párrafo de este artículo, se considera como parte de la documentación o información que puedan solicitar las autoridades fiscales la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente. Radio Fiscal presentó la cápsula informativa solicitud de información fuera de una visita domiciliaria por parte de la autoridad fiscal, por el contador público Pedro Linares Manuel, quien les invita a que se suscriban a este canal de YouTube Radio Fiscal. Radio Fiscal
Es un noticiero fiscal que transmite todos los días cápsulas informativas de contabilidad, impuestos, finanzas, negocios y leyes jurídicas. También les invito a que visiten el sitio web oficial www.radiofiscalmx.xlxmx.com. El sitio web oficial cuenta con 5 secciones: noticiero fiscal, capacitación fiscal, trámites y servicios, el servicio de contabilidad en línea y el servicio de contador y abogado en línea. Si usted desea enviarnos alguna solicitud para orientación fiscal con un servidor contador público Pedro Linares Manuel al correo radiofiscalmx@gmail.com. Si su asunto es de índole jurídico, es con la licenciada Alison Ixel Wilson Pérez al correo radiofiscalmx@gmail.com. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan de escucharnos, pero sobre todo y por encima de cualquier consideración, gracias a usted que al ver y escuchar este programa lo hace posible. Que tenga un excelente día.